Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amada familia? Bendecida y hermosa tarde os deseo para todos. Y os traigo el tema titulado ¿Qué emoción se relaciona con la compasión? Sí, hay con la emoción de la compasión. Sí, esa emoción que nos hace compartir la última croqueta aunque tengamos hambre. O consolar tal vez a un amigo que llora por una serie que claramente tenía un final predecible. La compasión es ese pegamento invisible que nos une como humanos a otras personas. Ese poder místico que nos permite conectar con los demás sin necesidad de wifi. Pero, amada family, ¿qué emoción está intrínsecamente ligada a esta noble virtud, no? Para entenderlo, veamos, como siempre, ejemplos inventados, 3 personajes que nos ilustran magistralmente sobre este asunto. Rubén, que en plena final de videojuegos, vio a su oponente frustrarse y en un acto de solidaridad suprema dejó que ganara. Bueno, en realidad su control se quedó sin batería. Pero la intención es la que cuenta. Es la que cuenta. Amada family, Marta, quien rescató una paloma herida, y aunque me suena esta situación de rescatar una paloma herida, de hecho, yo lo viví, ¿no? Con otra persona. En nuestro ejemplo de hoy, Marta tenía miedo de que le hiciera una descarga inesperada en la ropa. Así que cuidó a la paloma con ternura hasta que por fin pudo volar de nuevo. Qué hermoso, qué bello, amada family, ¿verdad? Susi, nuestra próxima protagonista, abrazó a su amiga después de una ruptura. Y aunque sabía que iba a escuchar un monólogo de 3 horas, de queja y sobrequeja, sobre cómo todos los hombres son iguales, pues lo hizo, ¿no? La emoción que acompaña a la compasión, todos sabéis que es la empatía. Sí, esa habilidad que parece mágica, de hecho crea un halo misterioso alrededor de las personas que nos rodean. Y esa sensación de ponerse en los zapatos de otra persona, sin necesidad de pedir la talla, es lo que nos hace entender un poquito, evidentemente no del todo, pero un poquito, el sufrimiento y el dolor ajeno. Compartir la alegría de los demás y, en definitiva, ser un poco más humanos. Personas con sentido común, que es lo que he dicho muchas veces, ¿no? En la mayoría de mis posts, ¿no? Y ser sensibles, ¿no? Al sufrimiento de los demás, ¿no? Definiciones de la compasión. Pues está, por ejemplo, Paul Gilbert, que define la compasión. Él dice que es la profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y de otros seres, junto con el deseo de ayudar a evitarlo, es lo que dice él. Otro autor, Christian Neff, dice que en su estudio sobre la autocompasión propone que la compasión tiene 3 pilares fundamentales. 1, la amabilidad. La amabilidad hacia uno mismo y también hacia la otra persona. La humanidad compartida y la atención plena para reconocer
el sufrimiento ajeno, que no es nada de fácil, pero es posible. Dalai Lama enfatiza que la compasión es clave para la felicidad interna, el amor propio, la autoestima, el sentido común en la vida. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si tú quieres ser feliz, practica la compasión. Desde la etimología, la palabra compasión proviene del latín compati, que significa sufrir con. En la tradición judeocristiana se ha asociado con lástima, pero con enfoques modernos, como el mindfulness, se entiende como un sentimiento entre iguales. Perspectiva budista, en el budismo, la compasión es un principio fundamental que se relaciona con ese deseo altruista de aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Podríamos seguir hablando de este tema, y de hecho lo vamos a hacer, del tema de qué sienten los demás en momentos de sufrimiento, de dolor, de adversidad, y cómo son resilientes, ¿no?, a pasar ciertas situaciones que otras personas no pasarían, o no lo aguantarían, mejor dicho, no lo tolerarían, aguantarían, soportarían. Los estoicos y la compasión, aunque los estoicos promovían la racionalidad, también reconocían la importancia de la compasión como una forma de solidaridad humana. Marco Aurelio hablaba de la interconexión entre las personas y de esa necesidad de ayudarnos mutuamente. Dante Hebel enfatiza la importancia de la empatía y de la solidaridad en la vida cristiana. Marcos Witt y Joel Osteen hablan de la compasión como una manifestación del amor divino. Rick Warren y Bill Graham han promovido la compasión como un principio fundamental de la fe cristiana. Y también podríamos decir de la fe en uno mismo, ¿no?, de la fe en una misma. La bioneuroemoción estudia cómo nuestras emociones afectan a nuestra salud y nuestro bienestar. Es decir, si tú tienes rencor y ira hacia una persona, eso se va a transformar en enfermedad. Se va a transformar en dificultades, en adversidad, en resiliencia, en conflicto, en trauma, etc., ¿no? La compasión es vista como una emoción que nos permite sanar malas heridas o, digamos, malos sentimientos, malas emociones, sanar esas heridas emocionales que vienen y tienen la raíz amarga en ira, en detestar a otro, odiar a una persona, desearle malas proyecciones, malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones, y desde aquí poder sanar uno mismo para poder también sanar a los demás. Os traigo otro ejemplo de María y su hijo José. Cuando María dio a luz a su primer hijo, José, experimentó una transformación emocional muy grande. Despertó en ella la ternura, el amor incondicional, que ella jamás había entendido que era el amor incondicional, que sintió por su bebé. Eso, cuando tuvo a su bebé, le hizo comprender la compasión a un nivel totalmente profundo. Empezó a ver el mundo con nuevos ojos, a entender a otras personas desde otro punto de vista, entendiendo que el sufrimiento y las alegrías de los demás quizás ahora las veía desde otra perspectiva, que no era la que ella las miraba antes. ¿Qué nos enseña la compasión? La compasión nos enseña a ser más humanos, a conectar con los demás, a transformar el dolor en amor, y nos recuerda que un mundo lleno de desafíos, de solidaridad y de empatía puede ser nuestras mayores fortalezas. Porque como todos sabéis,
se pueden trabajar nuestras debilidades para convertirlas en murallas inexpugnables, en grandes fortalezas. Libros como La autocompasión, El poder comprobado de ser amable contigo mismo, de Christine Neff, explora cómo la autocompasión puede mejorar nuestra salud emocional y bienestar. La compasión radical es otro libro, de Tara Brach. Este libro nos habla de un enfoque budista sobre la compasión, cómo puede transformarse en nuestra vida. Los 4 inconmensurables, de Alan Wilde, profundiza también este libro en el amor, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad, desde la perspectiva budista. Películas como La teoría del todo, de 2014, es una historia, Stephen Hawking y su esposa James, mostrando resiliencia y amor incondicional. Un monstruo viene a verme, otra película del 2016, un niño enfrenta la enfermedad. Y también ahí podemos ver el tema de la compasión, ¿no? Y el tema también de la resiliencia, ¿no? Este niño que enfrenta la enfermedad de su madre con la ayuda de un monstruo que le enseña sobre el dolor y la compasión. Días Mejores explora el duelo y el crecimiento personal a través también de un grupo de terapia. Cada una de estas películas nos ofrece una visión única sobre la compasión y cómo esta emoción nos conecta o nos interconecta, más bien diría yo, con todas las demás. Totalmente cierto, ¿no? Porque mirad, cuando somos más compasivos, implica también esto perdonarnos a nosotros mismos. Porque al sentir el dolor de ajeno, intentamos aliviar un poco el dolor ajeno a los demás. Y nos enseña eso, a perdonarnos a nosotros mismos para perdonar a otros. Entendiendo que siempre la compasión nos ayuda a construir ese mundo más amable, más humano, que desde la bondad, desde el amor, desde la buena fe, deseamos no solamente para nosotros, sino también para los demás, ¿no? Cuando vibramos desde el amor, vibramos desde la buena fe, desde los buenos pensamientos, desde los buenos sentimientos, desde las verdaderas emociones, ¿no? Si nos vamos a algunos ejercicios que se podrían hacer para practicar esta emoción de la compasión, ejercicios como abrir el manantial de la compasión. Aquí podríamos recordar un momento, quizás, en el que alguien os pudo mostrar una pizca de gratitud, una pizca de amor incondicional, y dejar que ese sentimiento crezca dentro de vosotros, en vuestro interior, y luego podáis extenderlo hacia otras personas. Incluso aquellas con las que quizás tenéis aspereza, ¿no? O hicieron mal, ¿no? En un pasado, ¿no? No es fácil, pero todo es un camino. También hay que reconocer que es más difícil ponerlo en práctica, pero no imposible, con las personas con las que tuvimos problemas, adversidades, dificultades o nos traicionaron simplemente, ¿no? Ejercicio de la mirada compasiva. Este ejercicio se trata de observar a las personas a nuestro alrededor, imaginar también sus luchas internas. Nos podríamos preguntar, ¿qué podría estar pasando en su vida? ¿Estoy ayudando a desarrollar empatía y comprensión a esa persona o todo lo contrario? ¿O simplemente estoy manteniéndome indiferente? Meditación de la compasión. Podéis dedicar unos minutos al día a enviar pensamientos de amor y de compasión hacia personas que sabéis que os detestan o que odian o que simplemente sabéis que
pueden estar trabajando con malas proyecciones, con malos sentimientos, con malos deseos hacia vosotros, simplemente porque os va bien la vida o simplemente porque en un pasado ellos lo hicieron mal y ahora pues lo ven claramente, ¿no? Aunque decidan actuar desde la oscuridad, ¿no? Desde la crueldad, ¿no? Si quieres que en la vida te vayan las cosas bien, trabaja las cosas buenas, ten sentido común, no le desees al prójimo lo que no te gustaría que te pasara a ti. Y si quieres que te vaya bien, pues cultiva, siembra el bien. Si no, simplemente estarás haciendo un regreso de la mala energía, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las malas emociones hacia otras personas. Y que al final eso se regresa a quien le corresponde. Otro de los ejercicios, como hemos comentado, sería escribir una carta de compasión en la que podéis enfocaros en vosotros mismos o en alguien que esté pasando por adversidad, expresar palabras de apoyo, de comprensión, de ánimo incluso, aunque no podáis ayudar a esa persona, ¿no? Como si estuvierais hablando con un buen amigo, ¿no? Y si estáis solos, simplemente el mejor buen amigo es Dios, ¿no? Porque Él es fiel. Él es el único que es fiel. Él y los animales. Actos de bondad aleatorios. Podéis realizar pequeñas acciones sin esperar nada a cambio. Como ayudar a alguien con, no sé, si os veis en la calle que se le cae a lo mejor la compra, pues podéis ayudar en esa actividad o en esa tarea. O ayudar a alguien en alguna tarea que necesite, si vosotros veis que esa persona necesita ayuda. Enviar algún mensaje de apoyo o simplemente sonreír a un niño, ¿no? O cuando veáis una persona en apuros, ¿no? Pero simplemente estableciendo límites. Ya sabéis que muchas veces lo he dicho, que topamos con personas de buena intención, de buena fe, pero también existen las personas de me dan la mano y te cojo el brazo, ¿no? Entonces, para esto hay que poner límites, porque no sabemos con el tipo de personas que estamos lidiando. Nos pueden poner muy buenas caras, pero hay personas que pues, son lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Entonces, mirad, si nos ceñimos qué relación puede haber entre la compasión y la empatía, la compasión y la empatía están estrechamente relacionadas, pero tienen enormes diferencias claves en su naturaleza y en cómo nos llevan a actuar en la vida, ¿no? La capacidad de la empatía es el saber ponerse en el lugar del otro. Y no solamente con el pensamiento, sino también con la actitud y a veces hasta con la obra. Y comprender sus emociones. Mira, una persona que lleva 17, 20 o 30 años pasándolo mal no es fácil. Cualquier persona no lo soporta, no lo tolera, no lo resiste. Y eso es de admirar, ¿vale? Si podemos a alguna persona que nos encontremos en la vida, a apoyarla, a animarla, a motivarla, o, ¿por qué no?, en un momento determinado, a darle palabras o alguna frase de ánimo, pues hacerlo, ¿no? Porque sentir lo que otro siente o comprender desde la perspectiva de esa persona ciertas situaciones, sucesos que esa persona ha podido pasar en su vida, en diferentes áreas, créanme que no es fácil. No siempre implica acción. Podéis sentir empatía también simplemente mandándole a esa persona amor, ¿vale? De donde estéis, podéis estar mandándole pensamientos, sentimientos o emociones de amor para que esté tranquila esa persona. Aunque sepáis que está en la oscuridad, ¿no? Bien por lo que esté pasando o bien porque, bueno, sabéis que quizá en su vida tomó decisiones que a lo mejor ahora no las ve correctas. En ese momento las sentía correctas y bueno, y ahora pues a lo mejor se arrepiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada persona tenemos que aprender lecciones diferentes y lo importante es que con la próxima persona
o con la próxima situación lo hagamos bien. La compasión. La compasión, amada family, va mucho más allá de la empatía. Pues no solo comprende el sufrimiento ajeno, sino que genera ese gran deseo de aliviarlo, de darle a esa persona sanidad, que se sienta mejor, ¿no? Implica una motivación activa para ayudar a otra persona. Qué cosa más hermosa, ¿no? Cuando queremos ayudar a alguien, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas de este mundo, ¿no? Querer ayudar a otros y querer que las personas se sientan bien. Y querer transformar el dolor en amor, ¿no? En un mundo lleno de desafíos, de solidaridad, en un mundo lleno de desafíos, la solidaridad y la empatía pueden ser nuestras armas más poderosas. Y creedme que hay momentos de nuestra vida donde el sufrimiento que estamos pasando, ¿no? Hay personas que son indiferentes ante el sufrimiento ajeno y tal vez con burla se pueden portar de forma cruel. Hay un refrán que dice: no te alegres del mal del vecino, porque el tuyo puede venir de camino. No es que tú le desees mal a nadie, sino que hay leyes universales, que es lo que he dicho. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Antes o después vas a cosechar bien. Si tú siembras mal, antes o después, tu propio karma te va a llegar. Y aunque tú pidas perdón, aunque tú busques el perdón de esas personas, se puede rebajar algo, pero no se va a quitar nunca. Porque esto es una vida de aprendizaje. Y tienes que aprender a abrir ciclos y a cerrar ciclos. Y seguir evolucionando, aprendiendo por el camino que te toca. Como siempre hemos dicho, todos somos maestros en algún momento de nuestra vida y todos somos alumnos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es lo mismo estar a veces de maestro o estar a veces de alumnos, ¿no? Evidentemente no es la misma perspectiva, ¿no? En el budismo, la compasión es un principio fundamental y muy importante, ¿no? Yo creo que en las 4 grandes religiones, budismo, hinduismo, cristianismo y judaísmo, la compasión es una emoción que está ahí y que el ser humano, algunas personas tienen que aprender y otras la aprenden en determinados momentos de su vida, ¿no? Cuando una mujer, hemos comentado antes, da a luz a su hijo. Ahí es cuando realmente va a entender más el sufrimiento ajeno, el dolor ajeno y lo que pueden entender y lo que pueden haber pasado, ¿no? Personas cercanas a ella que antes no entendían esas situaciones. Y cuando tú tienes un hijo, das a luz a un hijo, tú entiendes muchas situaciones en los demás, ¿no? Así que es una emoción grande que nos conecta con los demás, que nos conecta con nosotros mismos, que nos impulsa a construir un mundo más solidario y que nos enseña a cómo ser seres humanos decentes. Y para las personas que creáis en la divinidad, creáis en algo más que lo que veis, hay de Isaías 41:10, hay un versículo que me encanta, que dice así, y con esto cerramos la charla de hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hasta aquí, amada family, deseando una feliz y bendecida tarde. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.